Y si te dijera que tu pobreza no es un accidente, sino una necesidad, y si el hecho de que trabajes más de lo que vives no es un error del sistema, sino su mayor acierto. Esta es la parte que no te enseñan en la escuela. La pobreza no es un defecto, es una función. Es el engranaje que permite que todo lo demás avance. Sin pobreza no existiría el lujo obsceno. Sin pobreza no existirían las grandes fortunas. Sin pobreza no habría obediencia, ni miedo, ni masas dispuestas a tragarse cualquier promesa con tal de sobrevivir. El sistema necesita que existas tal como estás, agobiado, endeudado, agotado, no porque le importes, sino porque eres útil así. Porque alguien tiene que hacer el trabajo sucio, alguien tiene que aceptar las migajas, alguien tiene que seguir soñando con subir mientras otros deciden quién cae. Pero no es tu culpa no haberlo visto antes. Te educaron para no verlo. Desde niño te vendieron la ilusión de que la pobreza es una tragedia a erradicar, cuando en realidad es el combustible silencioso del sistema. Y si no entiendes esto, si no abres los ojos ahora, seguirás viviendo en una jaula que ni siquiera sabes que existe. Este no es un video para que te sientas mejor, es para que no puedas dormir igual esta noche. Porque una vez que ves la maquinaria, ya no puedes dejar de escuchar cómo cruje. Así que respira hondo y no apartes la mirada. Empecemos por donde duele. Todo sistema necesita un pilar invisible sobre el cual sostenerse, y en el caso del sistema actual, ese pilar tiene nombre: desigualdad. No es un defecto colateral, es el diseño original. ¿Crees que es casual que la riqueza de unos pocos crezca a la misma velocidad que se multiplica la miseria de los demás? No lo es. Es un equilibrio macabro, una ecuación que nadie se atreve a resolver, porque si todos tuvieran poder, nadie aceptaría ser explotado. Si todos tuvieran voz, nadie obedecería sin preguntar. Si todos tuvieran recursos, nadie sacrificaría su vida por un salario que apenas alcanza para sobrevivir. La pobreza es el cemento con el que se construyen las torres del éxito ajeno. Pero la trampa más perversa no es material, es mental. Desde que naciste, te entrenaron para creer que tu esfuerzo te sacará adelante, que si no lo logras es porque no lo mereces, que si sufres es por tu culpa. Y así se perpetúa la maquinaria, con culpa, con vergüenza, con esperanza envenenada, porque nada es más funcional para el sistema que una masa de personas que no se sienten víctimas, sino fracasadas. Michel Foucault, filósofo francés, lo advirtió hace décadas. El poder moderno no se impone con látigos ni con rejas, sino con vigilancia y normalización. El castigo ya no viene de afuera, viene de ti. Lo llevas dentro como una voz que te dice que no vales lo suficiente, que no trabajas lo suficiente, que no te esfuerzas lo suficiente. Y mientras tanto, produces, obedeces, consumes, sin darte cuenta de que tu sacrificio alimenta la comodidad de alguien más. ¿Crees que exagero? Entonces dime esto. Si el sistema realmente quisiera erradicar la pobreza, ¿por qué sigue premiando a quienes la crean y castigando a quienes la sufren? ¿Por qué hay más dinero para rescatar bancos que para alimentar niños? ¿Por qué se subsidia a millonarios pero se recorta la salud pública? No es desorden, es estrategia. Es lo que Pierre Bourdieu llamó la reproducción del capital simbólico. Una red de mecanismos invisibles que mantienen la desigualdad sin que nadie parezca responsable. Te venden un ideal de éxito, pero no te dicen que el juego está amañado. Te dicen que puedes lograrlo, pero no que la escalera fue diseñada para que solo unos pocos lleguen arriba. Y tú, mientras tanto, te desgastas intentando encajar en un modelo que fue construido para excluirte. ¿Dónde está la justicia en un mundo donde nacer en el lugar equivocado ya te condena antes de comenzar?
¿Dónde está la equidad cuando un niño rico fracasa y aún así hereda poder, mientras uno pobre triunfa y aún así sigue siendo sospechoso? La pobreza no es un error, es la base de una pirámide que necesita cuerpos abajo para que alguien más disfrute la vista desde la cima. Pero nadie te lo dice así, te lo disfrazan de meritocracia. Te lo endulzan con frases motivacionales. Te lo venden como progreso, mientras te roban el tiempo, la energía y hasta la esperanza. Y entonces te preguntas por qué estás cansado, por qué sientes que algo no encaja, por qué el éxito siempre parece estar un paso más allá, como un espejismo que se aleja cuando más corres. La respuesta no está en ti. Está en el sistema que necesita que sigas corriendo. Cada privilegio tiene una raíz oculta. Y si escarbas lo suficiente, siempre termina en el sacrificio de otro. La ropa barata que vistes fue cosida por manos que jamás verán la luz del día. El celular que sostienes fue ensamblado por obreros que no pueden ni permitirse un teléfono. La comida que consumes fue cosechada por personas que no tienen ni para alimentarse. Pero no lo ves porque no quieren que lo veas. La cadena fue diseñada para ser silenciosa, aséptica, funcional. El lujo no nace del aire, nace del abuso. No hay mansión sin barrios invisibles. No hay avión privado sin jornaleros sin seguro. No hay cuentas offshore sin países saqueados. Y no, esto no es ideología, es observación. Es lo que el economista Thomas Piketty documentó en El capital en el siglo XXI. La riqueza no se distribuye, se concentra. El crecimiento económico no borra la pobreza, la traslada. Cada vez que alguien acumula más allá de lo necesario, alguien más se hunde en lo indispensable. Es un efecto dominó que opera en silencio. Porque si fueras consciente de cada persona que sostiene tu comodidad, no podrías dormir igual. Pero el sistema es inteligente, demasiado inteligente. Ha convertido la desigualdad en paisaje. Te rodea, pero ya no la ves. Te impacta, pero ya no la sientes. Porque si sintieras el dolor del otro como propio, el sistema se vendría abajo. Por eso lo anestesian todo con entretenimiento, con likes, con ruido. Te dan más pantallas para que veas menos, más contenido para que pienses menos, más velocidad para que no te detengas a preguntar lo que duele. ¿Cuántas vidas sostiene tu estilo de vida? ¿Cuántas horas esclavas hay detrás de tu rutina? ¿Cuánto silencio ajeno hay detrás de tu confort? Te vendieron la idea de que el éxito es mérito, pero nunca te contaron cuántos tuvieron que callar, perder o morir para que ese mérito se hiciera posible. Porque detrás de cada historia inspiradora hay una sombra que no se muestra, la sombra junguiana que oculta lo que no queremos ver. Jung hablaba de cómo todo sistema, como todo individuo, proyecta hacia afuera lo que no tolera reconocer. Y el sistema proyecta la miseria como si fuera un accidente, como si no fuera parte de su alma. El pobre no es un error de cálculo, es una condición necesaria. El rico no es solo alguien que lo logró, es alguien que, consciente o no, se beneficia de un diseño en el que otros no pueden lograrlo. ¿Y tú? ¿Cuántas veces deseaste ser como ellos? ¿Cuántas veces compraste la idea de que si no llegas es porque te falta algo? No te falta nada. Te sobran cadenas invisibles, pero nadie te da permiso para verlas, porque si te das cuenta, todo se tambalea. Y esa es la pesadilla del sistema, que empieces a cuestionar el precio real de las cosas, no el económico, sino el humano. ¿Cuántos sacrificios no pedidos hay detrás de cada objeto exitoso? ¿Cuánta miseria fue necesaria para crear una marca de lujo? ¿Cuántos suicidios en fábricas que no salen en la prensa? ¿Cuántas niñas sin escuela para que otro niño reciba educación privada? No son datos sueltos, son síntomas de una enfermedad estructural.
Pero el sistema se encarga de convertir todo en anécdota, en excepción, en problema de otro lugar. Porque si la verdad te golpeara de frente, si vieras la sangre detrás del brillo, tal vez dejarías de aplaudir al que gana sin mirar a quien pisa. No necesitas látigos si el esclavo cree que merece sus cadenas. No necesitas cárceles si el preso cree que está pagando una deuda justa. Eso es lo que han logrado. Domesticar la mente pobre para que ame su obediencia, para que la defienda, incluso si le cuesta la vida. Y lo han hecho con precisión quirúrgica, no con balas, sino con creencias. Porque la forma más eficaz de perpetuar una brecha no es con violencia, es con sentido común. Te dicen, el que quiere, puede, y así convierten tu fracaso en culpa personal. Te dicen, el dinero no da la felicidad, y así te enseñan a conformarte. Te dicen, no todos pueden ser ricos, y así legitiman la pobreza como si fuera parte del orden natural. Y tú te tragas todo eso, porque nadie te dio herramientas para desmontarlo, porque te enseñaron a respetar más a la autoridad que a tu propia dignidad, porque desde niño te premiaron por quedarte quieto, por no cuestionar, por repetir, y cuando lo hiciste bien, ¿qué obtuviste? Una medalla de cartón, una palmada en la espalda, una deuda que no se acaba, y el silencio, siempre el silencio. Lo que el sociólogo Pierre Bourdieu llamó violencia simbólica es esto. No es un golpe físico, es un golpe al alma. Es la naturalización de tu lugar en el mundo. Es cuando ya ni siquiera te preguntas por qué siempre estás abajo. Es cuando te convences de que tal vez ahí es donde debes estar. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? No basta con darte cuenta de que el sistema es desigual. Tienes que ver cómo esa desigualdad vive dentro de ti, en tus pensamientos, en tus hábitos, en tus relaciones. Cuando aceptas trabajos que te destruyen porque hay que pagar las cuentas. Cuando te callas frente al abuso porque no quieres perder lo poco que tienes. Cuando celebras las victorias ajenas, aunque tú no tengas ni para empezar la carrera, ahí está la trampa. No necesitas grilletes cuando tu mente ya se acostumbró a arrastrarse, y eso es lo que hace que la pobreza sea funcional. Es psicológica, no solo económica. Es estructural, no solo circunstancial. Es heredada, no solo sufrida. Nunca te preguntaste por qué es tan difícil romper el ciclo. ¿Por qué una familia pobre sigue siéndolo generación tras generación, aunque haya talento, esfuerzo, inteligencia? Porque el sistema no solo te roba recursos, te roba visión. Te roba el derecho a imaginar otra vida. Te instala el miedo a desobedecer. Te convence de que cambiar las reglas es peligroso o inútil. Y así, lo que era injusto se vuelve rutina. Lo que era indigno se vuelve paisaje. Y tú sobrevives. Pero eso es vida. Vivir para pagar cuentas, para obedecer, para repetir una rutina sin sentido hasta que el cuerpo colapse. No, eso es programación. Eso es sumisión aprendida. Eso es lo que el sistema necesita para funcionar sin fricción. Masas educadas para no rebelarse, para culparse, para aspirar sin moverse. Porque si un pobre despierta, se vuelve peligroso. Si un pobre se organiza, el equilibrio tiembla. Si un pobre deja de culparse, todo se vuelve evidente. Por eso te mantienen distraído, cansado, dividido. Porque saben que mientras luches contra ti mismo, nunca lucharás contra ellos. Y así, el sistema gana sin tener que disparar una sola bala. Hay algo peor que ser pobre, y es creer que lo eres porque no supiste triunfar. Ese es el gran golpe maestro del sistema, convertir el éxito en un dios y la pobreza en pecado. No te lo dicen así, claro, pero te lo hacen sentir cada día. Te enseñan a mirar hacia arriba, nunca hacia los lados, a aspirar a una vida que casi nadie logra,
a venerar al que llegó, aunque no sepas a cuántos pisó. Y tú, con el alma rota y los sueños rotos, igual los aplaudes, porque crees que si te esfuerzas más, algún día serás tú, pero ese día nunca llega, porque no estaba hecho para ti, porque el modelo no fue diseñado para incluirte, sino para usarte como peldaño. El sueño necesita soñadores, pero solo unos pocos se permiten despertar. Y tú sigues dormido, creyendo que escalar la montaña te hará libre, sin notar que la montaña es una cinta de correr. Jung hablaba de la máscara, el persona, esa identidad que fabricamos para sobrevivir en sociedad. Y tú has llevado la máscara del éxito durante tanto tiempo que ya no sabes quién eres sin ella. Has convertido tus fracasos en vergüenza, tus dudas en debilidad, tu tristeza en defecto. Pero no es tu tristeza, es la tristeza del sistema respirando a través de ti. El éxito que admiras está construido sobre una mentira colectiva, que todos pueden lograrlo, que basta con querer, que basta con creer. Pero si todos pudieran lograrlo, ¿quién quedaría para limpiar las oficinas, repartir paquetes, vender seguros, cargar sacos, recoger basura? El sistema necesita una pirámide y tú naciste en su base. Te dijeron que era temporal, pero llevan diciéndolo generaciones. La movilidad social es una excepción, no una norma. Es la excepción que el sistema necesita para que sigas creyendo. Te muestran al que lo logró como trofeo, como excusa, como anzuelo, lo exhiben como prueba de que se puede, mientras ocultan a los millones que quedaron atrás. Y tú te sientes culpable por no estar ahí, por no salir adelante, por no cumplir las promesas que otros escribieron en tu nombre. Pero, ¿alguna vez te preguntaste quién definió ese adelante? ¿Quién trazó esa meta? ¿Quién decidió que vales por lo que produces, por lo que acumulas, por lo que aparentas? No fuiste tú. Solo heredaste una narrativa rota y ahora te culpas por no encajar en ella. Te levantas cada mañana con la presión de llegar a un lugar que no existe, con la ansiedad de no fallar en una carrera que no entiendes, con el miedo de quedarte atrás en un juego donde los dados ya estaban cargados. Y mientras corres, te deterioras, te desconectas, te conviertes en algo que no eres. Porque nadie te enseña a detenerte, a mirar, a preguntarte, ¿qué pasaría si el éxito no fuera una meta, sino una trampa? ¿Qué pasaría si mi valor no dependiera de mi utilidad? ¿Qué pasaría si dejara de correr? Pero no puedes hacerlo solo, porque estás rodeado de otros que también corren, que también fingen, que también sangran en silencio. Y eso es lo que mantiene todo en pie. El miedo colectivo a desobedecer el mito, el terror de quedar excluido, el pánico de no pertenecer. Por eso sigues, aunque duela, aunque no entiendas por qué. Porque en algún rincón roto de tu mente, aún crees que todo esto vale la pena. Pero no lo vale, no si el precio es tu alma. Romper el ciclo no significa tener más dinero. Significa dejar de vivir como si fueras un engranaje reemplazable. Significa mirar al sistema a los ojos y decidir que tu conciencia vale más que su confort. Pero cuidado, esto no es una invitación a ser feliz ni a pensar positivo. Es una provocación a despertar, a dejar de esperar que el cambio venga desde arriba, porque desde arriba nunca vendrá. No hay interés en cambiar un sistema que beneficia a quienes lo controlan. No hay incentivo en redistribuir un poder que fue construido precisamente para no compartirse. Entonces, ¿qué queda? Conciencia, cooperación y estructura alternativa. Pero antes viene la incomodidad. Jung decía que lo que no haces consciente te controla desde el inconsciente, y eso aplica tanto a tu historia personal como a la historia colectiva.
Si no haces consciente el diseño de esclavitud moderna en el que estás atrapado, seguirás obedeciéndolo, creyendo que es libertad. ¿Quieres cambiar tu vida? Empieza por desobedecer el guión. Deja de repetir el libreto del esfuerzo ciego. Deja de pensar que el problema es tuyo. Deja de cargar con culpas que no naciste para tener. Y cuando te libres de eso, busca a otros. Porque solo no se puede. Porque el sistema te quiere aislado, confundido, agotado, pero juntos, lúcidos y decididos. Somos un riesgo real. La cooperación es lo que más teme el poder. La organización sin líderes, sin ídolos, sin dependencia. La comunidad que no necesita validación externa. No hablo de utopías. Hablo de resistencia emocional, de sabotaje estructural, de redes que no repiten la misma lógica de arriba. Pequeñas células de conciencia que no le rinden culto al éxito, que no premian la apariencia, que no sacrifican la vida por rendimiento. Es difícil, sí. Duele, también. Porque implica abandonar una identidad entera. Implica dejar de ser el bueno, el que aguanta, el que lo logrará algún día. Y eso, en muchos casos, equivale a morir simbólicamente, a dejar ir todo lo que creías que eras. Pero si no haces eso, seguirás corriendo en círculos. Y cuando envejezcas, mirarás atrás y verás que todo fue una estafa, que diste tu vida a cambio de nada, que esperaste justicia de un sistema que solo sabe castigar. Y entonces ya será tarde. Por eso tienes que decidir ahora. No mañana, no cuando tengas tiempo, no cuando estés más preparado. Ahora, justo en este instante en que algo dentro de ti se revuelve, se resiste, se quiebra un poco. Eso que sientes es el inicio del cambio. No el cambio externo, sino el que ocurre dentro, cuando dejas de mentirte, cuando reconoces que esto no se trata solo de ti, se trata de todos. Porque mientras tú luchas por sobrevivir, hay otros cientos, miles, millones haciendo lo mismo en silencio. Y la única forma de que el sistema no se derrumbe es que cada uno crea que está solo. No lo estás. Nunca lo estuviste. Solo te hicieron creerlo. Pero ahora lo sabes. Y ahora tienes una decisión. Porque ya no basta con saber. Tienes que hacer algo con eso. Aunque sea pequeño, aunque duela, aunque te tiemble el alma. La pobreza seguirá existiendo mientras creamos que es individual, mientras la veamos como un error personal y no como el engranaje perfecto de una estructura enferma. Pero si logras ver, si logras hablar, si logras unir, el ciclo se debilita y tú renaces. El verdadero infierno no es la pobreza. Es vivir creyendo que mereces estar ahí. Es ver pasar la vida entera sintiendo que algo te falta, cuando en realidad lo que sobra es mentira. Mentiras disfrazadas de consejos, de reglas, de metas. Mentiras que llaman realismo a la resignación, madurez al miedo, responsabilidad a la sumisión. El sistema no necesita cadenas de metal. Te basta con una hipoteca, una deuda, un hijo que depende de ti, una culpa incrustada en el pecho, y ya está. Obedeces, te callas, te adaptas. Pero la adaptación tiene un precio. Cada vez que te ajustas a una estructura que te niega, algo dentro de ti muere. Cada vez que aceptas un salario que te humilla, una rutina que te agota, una promesa que no se cumple, te vas vaciando por dentro. Hasta que un día solo queda el cascarón, una máscara que sonríe en la oficina, que cumple horarios, que paga cuentas, pero que ya no siente. ¿Y para qué? Para que otros sigan arriba, para que las cifras macroeconómicas se mantengan estables, para que todo funcione. ¿Funcione para quién? Porque a ti no te funciona, a ti te duele, te rompe, te apaga, y nadie va a venir a rescatarte. Nadie. Porque el sistema no salva, el sistema selecciona. Premia a quien replica sus códigos, castiga a quien se sale del guión.
Si esperas justicia, prepárate para frustrarte, pero si estás dispuesto a dejar de esperar y empezar a construir algo distinto, entonces tal vez haya una salida, pero no será fácil. Tendrás que mirar lo que evitaste toda tu vida, tu obediencia, tu miedo, tu silencio, tu comodidad barata, porque aunque estés sufriendo, aún hay comodidad en seguir como vas. Aún hay cierta seguridad en no hacer olas, en culpar al gobierno, al jefe, a la crisis, sin asumir tu parte. Pero tu parte no es la culpa, es la responsabilidad, no la de cambiar el mundo, sino la de no seguirlo sosteniendo como está. ¿Te das cuenta? La verdadera revolución no empieza afuera. Empieza cuando dejas de pedir permiso para existir, cuando ya no necesitas validarte a través del éxito ajeno, cuando eliges perder antes que obedecer lo que te degrada. Schopenhauer decía que el hombre sufre porque desea, pero en este sistema el sufrimiento no nace del deseo, sino de la ilusión de que puedes alcanzarlo todo si te portas bien. Y no puedes. No bajo estas reglas, porque fueron escritas por quienes ya ganaron antes de que tú nacieras. Entonces, ¿cuál es la única victoria posible? Desprogramarte. Recuperar tu alma antes de que te la vendan en cuotas. Desobedecer por dentro. Hablar con otros que también sienten que algo está podrido, no para quejarse, sino para crear. No para culpar, sino para romper. No para huir, sino para mirar de frente. Porque una vida pobre no es solo una cuenta bancaria vacía, es una existencia vivida con miedo, con sumisión, con la cabeza gacha. Y eso no es vida, eso es servidumbre. Y tú no naciste para eso, pero vas a tener que recordarlo. Vas a tener que luchar contra cada pensamiento que te dice no se puede, mejor no vale la pena, porque eso no es tu voz. Es la voz del sistema hablando a través de ti. Y si no la callas, te seguirá dictando el guión hasta tu último suspiro. Y entonces, todo esto habrá sido en vano. Ahora que lo sabes, ya no puedes mirar igual al mundo. Ya no puedes fingir que todo esto es normal, porque no lo es. Porque vivir endeudado, agotado y obediente no es vida, es sumisión con fecha de caducidad. Y no se trata de salir corriendo, se trata de dejar de mentirte, de mirar ese espejo roto que llamas realidad y preguntarte si vas a seguir actuando como si no hubieras visto nada. Porque esa es la única pregunta que importa ahora. El resto es ruido. Si este video te movió algo por dentro, si algo se quebró, aunque sea un poco, suscríbete, activa la campanita y comparte esto con alguien que también merezca despertar. Y si llegaste hasta aquí, comenta abajo, no nací para obedecer. Que lo vean, que lo lean, que lo sientan. Porque cuando una verdad se dice en voz alta, deja de ser una idea y empieza a ser un incendio.